La noche del sábado 22 de junio de 2019, María Fernanda y Alejandro firmaron su acta de matrimonio. Soñaron con su vida juntos. Esa misma noche, a las 3 de la mañana, Joao Malek grababa un video en un bar de Zapopan, copa en mano, riendo. 8 horas después, la pareja de recién casados estaba muerta, y el futbolista que iba a ser la próxima estrella mexicana en Europa estaba en la cárcel. Joao Malek, 20 años, Sevilla de España, selección nacional, el niño que tenía todo. Acababa de perderlo. ¿Cómo se pierde todo en 8 horas? Eso es lo que hoy te voy a contar. En los próximos 50 minutos vas a conocer 5 cosas que nunca te contaron sobre Joao Malek. Primera, lo sentenciaron a 3 años, 8 meses y 15 días. Salió en 15 meses. Su aseguradora pagó 3 millones de pesos. Y quedó libre. Así de simple, así de injusto. Segunda, Joao le ofreció dinero a la familia de las víctimas. La madre de María Fernanda lo rechazó en su cara, con una frase que no voy a adelantar, pero que no se te va a olvidar. Tercera, la noche del accidente no empezó el domingo, empezó el sábado. Hay un video que él mismo publicó a las 3 de la mañana que la fiscalía usó para hundirlo. Te voy a mostrar el video exacto. Cuarta, 2 años después del accidente, la familia de las víctimas recibió amenazas de muerte si seguían moviendo el caso. El expediente sigue abierto, sin culpables, hasta hoy. Quinta, Joao Malek dio una entrevista desde Costa Rica. No mencionó a María Fernanda, no mencionó a Alejandro. Habló de paz mental y de que extraña los tacos. Te leo sus palabras exactas. Y tú juzgas. Te aviso cuando lleguemos a cada una. No te vayas antes de la quinta. Marzo de 1999. ¿Qué estaba pasando en México ese mes? Ernesto Zedillo era presidente. Y en las cantinas de Guadalajara todos hablaban de que Chivas acababa de terminar un torneo sin pena ni gloria, mientras el América se paseaba por la liga, con Cuauhtémoc Blanco, jugando con esa picardía que volvía loco a medio México. Ese era el país, ese era el tiempo. En ese México, el 13 de marzo de 1999, nació en Guadalajara un niño al que pusieron un nombre que no sonaba ni mexicano, ni camerunés, ni francés, pero que era todo eso al mismo tiempo. Junior Joao Malek Robles. Y para entender a Joao Malek, primero tienes que entender a su padre. Jean-Claude Malek había nacido en Camerún. Se nacionalizó francés. Y en 1998 cruzó el Atlántico para jugar fútbol en México, específicamente con los Tecos de la UAG, el equipo de Guadalajara, que muchos de ustedes recuerdan bien. Ese equipo tapatío de clase trabajadora que siempre peleaba su lugar en la liga con más corazón que presupuesto. Jean-Claude Malek llegó a Guadalajara como extranjero, negro, con un apellido que los locutores de radio pronunciaban de 3 maneras distintas cada vez que podían. Jugó algunos años. No se hizo famoso. No se hizo rico. Pero se quedó en México. Se formó una familia. Y tuvo un hijo. Ese hijo heredó el apellido, imposible. Y la zurda. Pero el niño también creció viendo algo que muchos hijos de exdeportistas ven de cerca. ¿Cómo se cierra una carrera? ¿Cómo el fútbol te da durante un tiempo y luego te quita la tarjeta de acceso y te deja afuera? ¿Cómo el talento tiene fecha de vencimiento si no lo cuidas? Jean-Claude Malek nunca llegó a los grandes escenarios que su hijo alcanzaría. Y tal vez por eso, o a pesar de eso, Joao creció sintiendo que el talento que tenía en el pie izquierdo era algo que el mundo le debía a él, no al revés. Y esa diferencia, tan pequeña en palabras, tan enorme en consecuencias, es la que explica todo lo que vino después. Todo.
Guadalajara, 2011. Joao tiene 12 años. Y ya todos en el barrio saben que ese niño es diferente. No diferente como todos los padres dicen que su hijo es diferente. Diferente de verdad. Del tipo que ves una vez cada mucho tiempo en una cancha de tierra y te quedas parado mirando y dices en voz baja, casi sin querer: a ese muchacho le viene algo grande. Era alto para su edad, ya con esa complexión física que parecía diseñada para el fútbol, no construida con esfuerzo, sino traída de nacimiento. Y tenía una zurda que parecía tener cerebro propio. Cuando agarraba el balón en movimiento y lo controlaba sin mirarlo, como si el cuero fuera una extensión natural de su cuerpo, los demás niños simplemente se quedaban viendo. No por educación, sino porque no había nada más que hacer que mirar. Chivas lo vio, y Chivas lo quiso. En 2011, Joao Malek entró a las fuerzas básicas del Club Deportivo Guadalajara, el equipo más grande de Jalisco. El club que te dice que eres de Guadalajara incluso antes de que tú lo sepas. El equipo que solo ficha mexicanos y que en ese momento, con Joao teniendo también pasaporte francés, decidió que lo que importaba era lo que hacía con el balón. Y lo que hacía con el balón era suficiente para que todos cerraran la boca. 2 años estuvo en Chivas. 2 años de entrenamientos, de torneos, de esperanza acumulándose. Y entonces, sin explicación oficial, sin carta, sin reunión con los padres, sin ningún documento que dijera por qué, lo corrieron. Así, sin más. Hasta hoy, más de 10 años después, nadie ha dado una versión pública de qué pasó exactamente. Chivas nunca lo explicó. Joao nunca lo explicó tampoco. Hay quien dice que fue por el tema de la doble nacionalidad, que Chivas en ese momento no quería complicaciones con un jugador que podría elegir la selección francesa sobre la mexicana. Hay quien dice que fue un tema de actitud. Hay quien dice simplemente que el coordinador de ese momento no lo vio como él se merecía ser visto. La verdad concreta no la sabemos. Lo que sí sabemos es lo que sintió un niño de 13 años cuando le cerraron esa puerta. Imagínate, 13 años, tu vida entera apuntando en una sola dirección. El fútbol como lo único que conoces, lo único que quieres, lo único en lo que eres extraordinario. Y un día llegas al entrenamiento y te dicen que ya no eres de aquí, que ya no perteneces. Ese golpe a esa edad marca, no siempre hacia afuera donde todos lo pueden ver. A veces hacia adentro, en silencio, en una manera de pararse frente al mundo que dice: nadie me va a quitar lo mío. O peor aún, a mí las reglas no me aplican igual que a los demás, porque yo soy diferente, porque yo tengo algo que los demás no tienen. Joao tenía 13 años y ya sabía lo que era que el sistema te dijera que no. Y lo que aprendió de eso, bien o mal, lo llevó consigo los siguientes 7 años. 2014. Un nombre aparece en la historia de Joao Malek que muchos no recuerdan cuando se habla de él. Marco Fabián. Sí, el mismo Marco Fabián de Bernal que jugó en Chivas, que brilló en el Eintracht Frankfurt de Alemania, que marcó ese golazo de tiro libre en la Copa Confederaciones con la selección mexicana, que la gente de más de 50 todavía recuerda con cariño. Ese mismo. Marco Fabián y su padre abrieron una academia de fútbol en Guadalajara. Una academia seria, con metodología, con visión de largo plazo. No de esas academias que proliferan en cada esquina, prometiendo hacer estrellas. Una que de verdad quería formar jugadores completos. Y alguien le dijo a Marco Fabián: hay un chamaco aquí que tienes que ver. Lo vio.
y en menos de una semana supo lo que Chivas había tardado 2 años en aprender y luego había desperdiciado sin explicación. Ese niño tenía algo especial. Marco Fabián no solo lo aceptó en la academia, lo apadrinó, lo recomendó. Hizo algo que muy pocos jugadores ya establecidos hacen por los jóvenes que apenas están empezando. Usó su nombre, su influencia, su teléfono, para abrirle una puerta, la puerta de Santos Laguna. Y Santos Laguna abrió esa puerta de par en par. Torreón, Coahuila, 2015. Joao Malek llega a las fuerzas básicas del Santos Laguna con 16 años. Y desde el primer entrenamiento, los técnicos se miran entre ellos con ese gesto específico que solo tienen los entrenadores cuando ven algo que no esperaban. Esa ceja levantada, ese silencio cargado, el que vale más que cualquier reporte escrito en un papel. En su primer torneo con la Sub-17, Joao anotó 7 goles en 21 partidos. Y Santos ganó el campeonato nacional de esa categoría, derrotando al Pachuca en la final, con marcador global de 6-3. Joao metió uno de esos goles, en la final de ida. ¿Te imaginas ese momento? 16 años. Primera temporada en un club de verdad. Campeón nacional. Gol en la final. En el siguiente torneo sus números mejoraron todavía más. 14 goles en 23 partidos. Para ponerlo en perspectiva, quiero que pienses en alguien que probablemente ya conoces bien. Irving Lozano. El Chucky, uno de los mejores futbolistas mexicanos de los últimos 20 años. El que llegó al PSV de Holanda y se convirtió en figura continental antes de irse al Nápoles de Italia. En su primera temporada completa con el PSV, Lozano anotó 17 goles. Ya siendo profesional, ya siendo adulto, jugando en una de las ligas más competitivas de Europa. Joao estaba igualando esos números, en inferiores, a los 17 años. Y Europa ya lo estaba viendo. 2016. La selección mexicana Sub-18 lo convoca por primera vez. Joao Malek, el niño al que Chivas había corrido sin explicación 3 años antes, ahora representaba a México con el escudo del Tri en el pecho. Con las selecciones menores hizo varias giras internacionales. Una de ellas, la más importante, fue a Europa. Portugal, España. Joao jugó contra la selección de Portugal y metió 2 goles. 2 goles a Portugal. En Europa, con 17 años. Fue en esa gira donde los ojeadores del Porto de Portugal lo vieron por primera vez de cerca, en persona, no en video. Y lo que vieron les gustó tanto que no esperaron ni una semana para hacer la llamada. El Porto contactó a Santos Laguna. Santos Laguna dijo que sí. Y Joao Malek, el hijo del camerunés que había llegado a México a jugar en los Tecos, el niño que Chivas había corrido a los 13 años, el chamaco que Marco Fabián había rescatado de la oscuridad sin pedir nada a cambio, se iba a Europa. Con 18 años, a Portugal, al Porto, uno de los clubes más importantes del continente. El mismo que había formado a Deco, a Hulk, a James Rodríguez, a Pepe. El mismo donde José Mourinho fue campeón de la Champions League en 2004. El mismo Porto que México conoce y quiere, porque ahí brillaron Héctor Herrera, Miguel Layún y Raúl Gudiño. Y ahora quería a Joao Malek, ese niño de Guadalajara con apellido africano y pasaporte francés. Guarda ese momento. El avión despegando de Guadalajara rumbo a Lisboa. Guarda esa imagen, porque muy pronto vamos a regresar a ella. Y ya no va a sentirse igual. 2017. Joao Malek aterriza en Lisboa, Portugal. 18 años. Solo. En un continente que no es el suyo. Con un idioma que no domina del todo. En una ciudad que no conoce.
en un club donde nadie lo esperaba como estrella confirmada, sino como promesa que tenía que demostrar. Esa es la parte que los videos de YouTube de highlights no te muestran. La primera semana en un vestuario europeo donde nadie te conoce. La primera vez que te das cuenta de que aquí el nivel es diferente. Que los chavos que entrenas son los mejores de sus países, igual que tú. Que el margen de error es mínimo. Que el físico que te hacía dominante en México aquí es simplemente el estándar mínimo. Joao lo sintió. Cualquier jugador que da ese salto lo siente. La pregunta siempre es la misma. ¿Te hundes o aprendes a nadar más rápido? Joao aprendió a nadar. En el Porto B, la segunda división portuguesa, fue encontrando su ritmo. Sus compañeros mexicanos en el primer equipo, Héctor Herrera y Miguel Layún, lo arroparon. Le dieron consejos. Le contaron cómo era la vida de un profesional en Europa. ¿Qué se esperaba de ti dentro del campo y qué se esperaba de ti fuera de él? Joao escuchaba, o al menos eso parecía desde afuera. Sus números en el Porto B fueron suficientemente buenos como para que un club todavía más grande pusiera sus ojos en él. 2018. El Sevilla Fútbol Club de España hace una oferta formal por Joao Malek, el Sevilla. Para que lo entiendas en términos que la generación de más de 50 pueda ubicar bien. El Sevilla es el club español que más títulos de Copa de Europa tiene en el siglo XXI. 5 veces campeón de la Europa League. Un club con historia, con presupuesto, con una metodología reconocida para desarrollar talento joven. El club donde se formó Sergio Ramos antes de ir al Real Madrid. El club donde Canuté, Dani Alves y Luis Fabiano construyeron sus carreras europeas más importantes. Ese club negoció con el Porto, negoció con Santos Laguna. Llegaron a un acuerdo. Y Joao fue al Sevilla Atlético, el equipo filial que compite en la segunda o tercera división española, a demostrar que merecía estar ahí y que el siguiente paso lógico era el primer equipo. En los partidos de pretemporada fue impactante. Goles, asistencias, creatividad desbordada. Ganó el Trofeo de la Bella, uno de los torneos amistosos más tradicionales del sur de España. Los directivos del Sevilla vieron suficiente para decir que sí, que querían que se quedara, que formara parte del proyecto. Pero entonces llegó el primer golpe de la temporada. Problemas con su documentación, el visado de trabajo, la burocracia europea que no distingue entre un jugador con pasaporte francés y ascendencia camerunesa nacido en México y cualquier otra persona que quiere trabajar en territorio de la Unión Europea. Joao no pudo ser registrado oficialmente para la primera parte de la temporada 2018 a 2019. Tuvo que esperar meses enteros, entrenando todos los días con el equipo, viendo los partidos desde la tribuna, sabiendo que podía marcar la diferencia en el campo y no poder demostrarlo porque un papel tardaba en llegar desde alguna oficina de alguna ciudad de España. Eso desespera a cualquiera. Pero más que desesperar, esos meses sin la estructura de los partidos, sin la adrenalina de la competencia real, sin la obligación de rendir el domingo, le dejaron a Joao Malek algo que en retrospectiva resultó ser más peligroso que cualquier rival en el campo. Tiempo libre, tiempo sin obligaciones concretas, tiempo sin consecuencias inmediatas, tiempo para ser simplemente un joven de 19 años, con dinero en la bolsa en una ciudad europea sin nadie mirándolo demasiado de cerca. En enero de 2019 por fin pudo ser registrado y debutar oficialmente con el Sevilla Atlético. Y cuando jugó fue brillante. Ese año terminó marcando 17 goles en total entre todas sus apariciones con el equipo.
Los mismos que el Chucky Lozano en su primera temporada completa con el PSV de Holanda. Eso no es una comparación menor. Eso es un número que en cualquier oficina de scouting de Europa levanta antenas y hace que los teléfonos empiecen a sonar. La selección mexicana sub-20 lo siguió convocando. Joao siempre respondió que sí, que quería jugar con el Tri, que México era su país aunque tuviera pasaporte francés. Lo dijo en varias entrevistas con esa seguridad que tienen los jóvenes que todavía creen que el mundo les va a durar para siempre y que las oportunidades nunca se acaban. Santos Laguna tenía su carta y planeaba traerlo de regreso para el siguiente torneo. Debutarlo en la Liga MX, convertirlo en la figura que el fútbol mexicano necesitaba. Y en el verano de 2019, terminada la temporada en España, Joao Malek tomó un vuelo de regreso a México, a Guadalajara, a casa, a descansar, a disfrutar sus vacaciones de verano como cualquier joven de 20 años que acaba de vivir 2 temporadas en Europa y merece un descanso. Era viernes 21 de junio de 2019. Faltaban 48 horas para que todo se acabara, para siempre. Necesito que me acompañes en esto, paso a paso, porque la historia de lo que pasó el 23 de junio de 2019 no empieza el 23 de junio de 2019. Empieza el día anterior. O más bien, empieza en la manera en que Joao Malek decidió pasar sus vacaciones de verano en Guadalajara. Sábado 22 de junio de 2019. Zapopan, Jalisco. Joao tiene 20 años. Acaba de terminar su primera temporada completa en Europa con el Sevilla. Está en casa, en su ciudad, entre amigos de siempre. Entre la gente que lo conoce no como el jugador del Sevilla, sino como Joao, el de por aquí, el que siempre tuvo ese don con el balón. Y esa noche sale. No era la primera vez esa semana. No iba a ser la última esa noche. Era un sábado normal para un joven de 20 años con talento en los pies, con dinero en la bolsa, con el mundo entero aparentemente por delante. Las horas de esa noche transcurren entre bares y antros de Zapopan, esa ciudad que forma parte del área metropolitana de Guadalajara y que tiene una concentración de vida nocturna importante, con establecimientos de todo tipo a lo largo de sus avenidas principales. La noche avanza, las copas también, y a las 3 de la mañana del domingo, Joao saca su teléfono, abre Instagram y graba un video. En ese video se le ve dentro de un establecimiento nocturno, copa en mano, riendo, rodeado de amigos, con música a todo volumen de fondo, sin una sola preocupación visible en el mundo. Como debe ser cuando tienes 20 años y acabas de terminar una temporada en España, y estás en tu ciudad rodeado de los tuyos. Ese video lo publicó él mismo en sus Instagram Stories, con fecha y hora automática que Instagram registra en cada publicación, 3:13 de la mañana. Joao Malek, bar de Zapopan, copa en mano, 3:13 de la mañana. Ese mismo video, horas después, se convirtió en evidencia dentro del expediente de la Fiscalía de Jalisco. Y aquí está, véanlo. Insertar video de Instagram Stories, 3:13 de la mañana. Ese es el video. Eso es lo que la Fiscalía tuvo en sus manos desde el primer día del proceso. Joao Malek, copa en mano. A las 3 de la mañana. Menos de 7 horas antes del accidente. Ahora bien, entre ese video de las 3:13 de la mañana y el momento del accidente pasaron varias horas. El proceso del alcohol en el cuerpo no es lineal y varía según el peso, la cantidad ingerida y el tiempo transcurrido. La defensa de Joao intentaría usar ese argumento durante el juicio,
Pero los peritos de la fiscalía tenían algo más concreto que un video de Instagram. Tenían la prueba de alcoholemia realizada al momento de la detención, horas después del impacto. 50 miligramos de etanol por cada 100 mililitros de orina. Después del accidente, después de que el tiempo hubiera trabajado a favor de João y el alcohol se hubiera metabolizado parcialmente en su cuerpo. Aún así, 50 miligramos. Si eso tenía horas después del impacto, ¿cuánto tenía al momento exacto del choque? La respuesta no necesita cálculos complicados. La respuesta está en lo que pasó después, domingo 23 de junio de 2019, 10 de la mañana. João Malek se sube a su Mustang, un auto deportivo, potente, con una aceleración que no perdona errores, del tipo que en manos de alguien completamente descansado y en plenas facultades ya es un instrumento que exige respeto, concentración y reflejos. En manos de alguien que llevaba horas bebiendo y probablemente no había dormido bien en toda la noche, era, sin exagerar, una bomba con ruedas circulando por las calles de una colonia donde la gente sale a comprar pan los domingos. Los peritajes de la fiscalía determinaron con precisión que João conducía a más de 70 kilómetros por hora al momento del impacto. 70 kilómetros por hora dentro de una zona urbana de Zapopan, una colonia residencial con topes, con cruceros señalizados, con familias que salen a misa los domingos en la mañana, con parejas recién casadas que van en su carro sin imaginar que ese día va a ser el último. 70 kilómetros por hora, con alcohol en el sistema, con los reflejos alterados, con esos metros de distancia que normalmente te dan el tiempo justo para ver, evaluar, decidir y frenar, reducidos a nada, a una fracción de segundo que no alcanza. Calles Tepeyac y Playa de Hornos, Zapopan, Jalisco. 10 de la mañana del domingo 23 de junio de 2019. En ese crucero, en ese momento, venía un Chevrolet Aveo. Adentro, María Fernanda Peña y Alejandro Castro. La noche anterior se habían casado. Piensa en eso un momento. La noche anterior habían firmado el acta de matrimonio frente a sus familias. Se habían besado. Habían bailado hasta cansarse. Habían brindado con todos los que querían. Habían tomado fotos que pensaban que iban a ver el resto de sus vidas juntos. En un álbum, en la pared de su casa, en el teléfono que le muestras a tus hijos años después. Habían soñado con todo lo que venía. Y esa mañana del domingo iban en su auto, recién casados, con el mundo entero por delante. Quizás cansados de la fiesta de la noche anterior, pero con ese cansancio bueno, el que se siente cuando todo salió bien. Quizás hablando de a dónde iban de luna de miel. Quizás simplemente callados, uno junto al otro, sin necesitar decir nada, porque eso es exactamente lo que se siente cuando estás con la persona correcta. No lo sé. Nadie lo sabe, porque no hubo tiempo para más. El Mustang de João Malek los golpeó por detrás, sin frenar, sin esquivar, sin tiempo. El impacto fue devastador. Ambos murieron en el lugar. María Fernanda Peña, recién casada, 24 años. Muerta, Alejandro Castro, recién casado, 27 años. Con una hija de 7 años esperándolo en casa. Muerto, un día después de la boda. João Malek fue sacado del vehículo por paramédicos, consciente, con heridas que los médicos calificaron como leves. Fue trasladado a la Cruz Verde Las Águilas para ser atendido y entregado de inmediato al Ministerio Público de Jalisco. El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, salió ese mismo domingo ante las cámaras de todos los medios del estado y dijo con una claridad que Guadalajara necesitaba escuchar.
Exigimos que se aplique todo el rigor de la ley para castigar esta irresponsabilidad que acabó con la vida de 2 inocentes. México entero estaba mirando. Los videos del lugar del accidente circulaban en redes sociales en minutos. Los periodistas estaban apostados frente al Ministerio Público. Las familias de María Fernanda y Alejandro estaban destrozadas esperando noticias que confirmaran lo que nadie quería confirmar. Y había un país entero esperando ver si la ley se aplicaba igual para un futbolista joven con dinero y fama que para cualquier otro ciudadano que esa misma mañana hubiera hecho exactamente lo mismo. Lo que pasó después es la primera revelación que te prometí. Y lo que pasó es exactamente lo que ya te advertí que iba a pasar. Y aquí está, la primera revelación. La que más duele no porque sea la más dramática de las 5, sino porque es la que nos habla más directamente de cómo funciona el sistema en este país cuando el que está sentado en el banquillo tiene dinero, fama y una aseguradora de primera línea pagando sus abogados. Joao Malek fue detenido el 23 de junio de 2019. Ese mismo día quedó bajo custodia de las autoridades de Jalisco y comenzó su proceso legal. Y el proceso fue largo, como suelen ser en México cuando los abogados son buenos y el dinero alcanza para pagar los mejores. Audiencias, pruebas periciales, testimonios, períodos de espera, más audiencias, más espera. Joao pasó ese tiempo en el penal de Puente Grande, en Jalisco, uno de los reclusorios más conocidos del estado. Un lugar que para cualquier joven de 21 años que venía de jugar en el Sevilla de España, es una experiencia que deja marca. Una marca que, dependiendo de la persona, puede destruirte o transformarte. Y durante ese tiempo, el mundo del fútbol lo esperaba en silencio. Santos Laguna todavía tenía su carta. El Sevilla había confirmado que no renovaría el préstamo. Pero Santos seguía siendo propietario de sus derechos deportivos. Y había voces dentro del mundo del fútbol mexicano que decían, en voz muy baja, que cuando saliera habría que darle una oportunidad. Mientras tanto, las familias de María Fernanda y Alejandro esperaban el juicio. Esperaban que la ley hiciera lo que la ley debe hacer: establecer responsabilidad y aplicar consecuencias acordes con la gravedad de los hechos. El 23 de octubre de 2020, más de un año después del accidente, el Tribunal de Enjuiciamiento del Penal de Puente Grande declaró a Joao Malek culpable. Culpable de homicidio culposo agravado, por la muerte de María Fernanda Peña y por la muerte de Alejandro Castro. Una semana después, el 30 de octubre de 2020, se leyó la sentencia completa. 3 años, 8 meses y 15 días. Eso fue lo que un tribunal del estado de Jalisco, después de meses de proceso, consideró que correspondía por las vidas de esa pareja de recién casados. Pero hay que leer la letra pequeña, porque de esos 3 años, 8 meses y 15 días, había que restar el tiempo que Joao ya llevaba detenido. Casi 1 año y medio de prisión preventiva que se descontaba automáticamente de la pena. Y además, y aquí está el corazón de esta revelación, la sentencia incluía la posibilidad de cumplirla en libertad condicional. ¿Bajo qué condición? Pagando la reparación del daño. ¿Cuánto fijó el tribunal como reparación del daño por las vidas de 2 seres humanos que murieron a causa de la imprudencia de un conductor ebrio? 3 millones de pesos. 3 millones de pesos mexicanos. Para que lo pongas en perspectiva con la vida real, en ese año 2020, un maestro de primaria en México ganaba aproximadamente 12,000 pesos mensuales de salario neto.
para reunir 3 millones de pesos trabajando como maestro, ese profesor necesitaría 20 años de sueldo íntegro, sin gastar un solo peso en comida, en renta, en ropa, en nada. 20 años. Para Joao Malek, con una aseguradora de automóvil de alta gama respaldando su vehículo, esa cantidad se resolvió en semanas. El 15 de diciembre de 2020, exactamente 45 días después de la sentencia, Joao Malek salió caminando del penal de Puente Grande. Libre. La aseguradora pagó. Y Joao quedó libre. Libre para respirar el aire frío de diciembre en Guadalajara. Libre para abrazar a su familia. Libre para volver a patear un balón de fútbol. Libre. Mientras Alejandro Castro seguía enterrado. Mientras María Fernanda Peña seguía enterrada. Mientras una niña de 7 años seguía sin su papá. La Fiscalía del Estado de Jalisco anunció públicamente que apelaría la sentencia, que buscarían que se revisara la determinación del tribunal y se aplicara una pena mayor, que no se quedarían con los brazos cruzados ante lo que una gran parte de la sociedad jalisciense consideró un agravio profundo a la justicia. ¿Qué pasó con esa apelación? Nada que cambiara el resultado final para Joao. Salió libre. Y la madre de María Fernanda Peña, parada frente a las cámaras el día que se leyó la sentencia, con el dolor más intacto y más real que cualquier sentencia puede contener, le dijo algo directamente a Joao. No a los periodistas, no a los jueces, no a la prensa, a él. Quedarás marcado como un asesino. Vas a seguir jugando a la pelotita como si nada hubiera pasado. Eso fue la primera revelación. Ahora viene la segunda, y esta tiene nombre y apellido de los dos lados. Segunda revelación. Esta es la que tiene más cara. Y cuando digo cara, no lo digo como insulto, lo digo como descripción de lo que ocurrió. Porque lo que voy a contar ahora fue presentado por el equipo legal de Joao como un gesto de buena voluntad, de responsabilidad, de humanidad. Y yo voy a dejarte decidir si lo fue. Mientras el proceso legal seguía su curso en los tribunales de Jalisco, mientras Joao cumplía su prisión preventiva en Puente Grande, su equipo legal exploró lo que en el sistema judicial mexicano se conoce como salidas alternas o mecanismos de justicia alternativa. Son procedimientos que permiten resolver el conflicto de manera directa entre las partes, fuera de la sala del tribunal, mediante acuerdos negociados. Para que funcionara cualquier salida alterna, necesitaban que las familias de las víctimas firmaran un acuerdo. Y para que firmaran, necesitaban ofrecerles algo. Joao, o quienes lo representaban en ese momento, se acercaron a los familiares de Alejandro Castro y de María Fernanda Peña con propuestas económicas. La propuesta que más se documentó públicamente fue específica. Joao asumiría los gastos de la hija de Alejandro Castro, la niña que tenía 7 años cuando su padre murió. La niña que se iba a criar sin papá porque un futbolista de 20 años con una copa en la mano decidió subirse a su Mustang esa mañana de domingo. Esa niña. Joao ofreció hacerse cargo de ella económicamente. Hubo una víctima indirecta, la madre de esa niña, que sí aceptó firmar un acuerdo a través del Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco. Ese acuerdo le dio a Joao el primer perdón legal que necesitaba en el proceso. Pero la madre de María Fernanda Peña rechazó cualquier trato, cualquier negociación, cualquier acercamiento económico de parte de Joao o de quienes lo representaban. No quería dinero, quería justicia. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Una diferencia que el dinero no puede cerrar, porque el dinero y la justicia no son la misma moneda.
El dinero lo puedes pagar un martes y olvidar el miércoles. La justicia, cuando se hace bien, no funciona así. La justicia dice: lo que hiciste tuvo consecuencias que no se borran con una transferencia bancaria. Hay una deuda que no se salda con pesos. La madre de María Fernanda lo entendió perfectamente. Y se paró frente a las cámaras sin temblar y lo dijo con una claridad que no necesita traducción ni explicación. Quedarás marcado como un asesino para siempre. Y luego agregó algo que los medios no siempre reprodujeron completo. Mis nietos van a saber quién eres. Y los hijos de tus hijos también van a saber quién eres. Eso no se paga con 3 millones de pesos. Eso no se paga con ninguna cantidad de dinero que exista en ningún banco del mundo. Porque el dinero compra muchas cosas, pero no compra el olvido de una madre. Y no borra el nombre de nadie de los expedientes judiciales de Jalisco, ni de los archivos de los medios de comunicación, ni de la memoria de la gente que vivió y siguió ese caso. Joao salió libre. Eso es verdad. Pero la madre tenía razón también. El nombre de Joao Malek quedó marcado. Para siempre, tercera revelación. Y esta tiene imagen. Ya viste el video antes en este documental. Pero ahora quiero que lo veas de una manera completamente diferente. No como una anécdota de un joven que salió a festejar un sábado. Como lo que fue dentro del expediente judicial. Evidencia que el propio Joao puso en manos de sus acusadores sin que nadie se lo pidiera. Volvamos al sábado 22 de junio de 2019. La Fiscalía de Jalisco reconstruyó la secuencia completa de eventos usando 3 tipos de material. Testimonios de testigos presenciales que estuvieron en la zona esa noche y esa mañana. Imágenes captadas por cámaras de seguridad instaladas en el área de Zapopan, donde ocurrió el accidente. Y las publicaciones que el propio Joao hizo en sus redes sociales durante las horas anteriores al choque. Esas publicaciones propias fueron cruciales para el caso. Porque en la era de Instagram y las stories, los teléfonos registran automáticamente la hora exacta de cada publicación. No hay manera de cambiarla después del hecho. No hay manera de argumentar "no era yo" cuando tu cara aparece en el video, tu cuenta lo publicó y el sistema registra la hora con precisión de minutos y segundos, 3:13 de la mañana. Joao Malek, copa en mano, bar de Zapopan. Su cara, su cuenta, su hora. Eso fue lo que la fiscalía mostró ante el tribunal como parte del expediente. Ahora piensa en lo que eso significa en términos legales y prácticos. La defensa de Joao tenía que convencer a los jueces de que, a pesar de ese video grabado y publicado por el propio acusado a las 3 de la mañana con una copa en la mano, Joao no estaba en estado de ebriedad al momento del accidente 7 horas después, que había tenido tiempo de dormir, que el alcohol se había metabolizado completamente, que no había agravantes de alcoholemia. Para sostener ese argumento necesitaban cuestionar las pruebas realizadas después del impacto. Y el abogado de Joao, Javier Alberto García, salió a los medios durante el proceso y generó una polémica adicional cuando afirmó que durante el juicio él y su cliente se habían sentido discriminados. No solo por ser un futbolista famoso, sino también argumentó por la raza de Joao. Hemos pasado en Jalisco por 4 casos similares. El caso de una monja, el caso de un policía, de una señorita que estuvo en un accidente, y en todos esos casos las sentencias fueron diferentes, declaró el abogado ante los medios. México debatió eso acaloradamente durante días en redes sociales y medios de comunicación.
Pero los peritos de la fiscalía tenían algo que los argumentos de la defensa no podían borrar del expediente: 50 miligramos de etanol por cada 100 mililitros de orina, tomados horas después del accidente, cuando el cuerpo de João ya había procesado parte del alcohol, cuando el tiempo ya había trabajado a su favor. Y aún así, 50 miligramos. Si eso registraba el organismo horas después del choque, ¿cuánto registraba al momento exacto del impacto a las 10 de la mañana? Esa pregunta no necesita respuesta técnica elaborada. La respuesta ya la había escrito el propio João a las 3:13 de la mañana, copa en mano, en un bar de Zapopan, a menos de 7 horas de subirse a su Mustang y chocar a más de 70 kilómetros por hora. Por detrás, contra una pareja de recién casados. El video que João subió esa noche para compartir su sábado con sus seguidores de Instagram se convirtió en la pieza del rompecabezas que más claramente respondía a la pregunta que todos en Jalisco y en México se estaban haciendo. ¿Manejó conscientemente sabiendo que había bebido? Ese video dice que sí, no con palabras, con fecha, hora, copa en mano y cara al frente de la cámara. Cuarta revelación, y esta es diferente a todas las anteriores, porque esta no habla de lo que hizo João Malek. Habla de lo que alguien hizo a los que se negaban a callarse y seguían pidiendo justicia por sus muertos. Octubre de 2021. Han pasado 2 años desde la muerte de María Fernanda y Alejandro. Para efectos prácticos, el caso judicial ya está cerrado. João lleva casi 1 año libre. Está intentando retomar su carrera futbolística en equipos de segunda y tercera división de México. El sistema judicial, para el sistema, ya procesó el asunto y lo archivó. Pero la familia de las víctimas no estaba dispuesta a archivar nada. La madre de María Fernanda seguía apareciendo en medios cuando había oportunidad. Seguía siendo entrevistada cuando algún periodista recordaba el caso. Seguía exigiendo públicamente que se revisara la sentencia, que se analizara si el proceso había sido verdaderamente justo. Que México no olvidara que su hija había muerto un día después de casarse y que el responsable estaba libre jugando fútbol mientras ella cargaba ese peso todos los días de su vida. Y entonces empezaron a llegar los mensajes. No de João. Que quede completamente claro. No tengo prueba de que João Malek o alguien en su nombre directo haya enviado estas amenazas. No voy a hacer esa acusación sin evidencia porque eso no sería honesto. Pero alguien las mandó. Alguien que conocía el caso. Alguien que sabía quiénes eran los familiares de las víctimas. Alguien que no quería que esa familia siguiera hablando, siguiera exigiendo, siguiera siendo una voz incómoda en la conversación pública sobre lo que había pasado. Las amenazas eran directas. No dejaban espacio para interpretaciones. El 21 de octubre de 2021, 2 años y 4 meses después de la muerte de María Fernanda y Alejandro, los representantes legales de la familia de las víctimas presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía del Estado de Jalisco. En esa denuncia documentaron las amenazas recibidas de manera detallada. Y las palabras que usaron quienes amenazaban eran estas, exactas y sin adornos. Si siguen moviendo el caso, se las va a llevar la chingada. Una amenaza de muerte, dicha con la brutalidad específica de quien no quiere que quede duda sobre lo que está comunicando. La familia de una joven recién casada, muerta a manos de un conductor ebrio, recibiendo amenazas de muerte por no callarse y seguir pidiendo justicia. En México, en 2021, en el estado de Jalisco.
La denuncia fue presentada formalmente. La fiscalía la recibió. Se abrió el expediente correspondiente con número de caso y todo. ¿Y qué pasó después con esa investigación? Nada que haya llegado a los titulares de los medios. Nadie fue detenido públicamente por esas amenazas. Nadie fue identificado públicamente como responsable de haberlas enviado. El expediente, hasta donde es posible rastrear públicamente, sigue abierto hoy, sin culpables identificados, sin resolución. Y yo quiero ser muy honesto contigo sobre algo antes de continuar. No sé quién mandó esas amenazas. No tengo prueba de eso y no voy a especular sin evidencia. Lo que sí puedo decir, y esto no requiere especulación de ningún tipo, es lo siguiente. Cuando una persona muere de manera violenta e injusta, y los familiares que piden justicia empiezan a recibir amenazas de muerte por no callarse, hay algo en ese sistema que está profundamente roto. Hay un patrón que ese país tiene que mirarse en el espejo y reconocer. El patrón de que en México, con suficiente dinero y suficientes conexiones, no solo puedes comprar una sentencia reducida a 15 meses efectivos de cárcel, puedes también, aparentemente, comprar el silencio. O intentar comprarlo con amenazas de muerte si el dinero no alcanza. La madre de María Fernanda no se calló. Y por eso esta historia se puede seguir contando. Porque alguien decidió no doblar la rodilla. Quinta revelación. Y esta la escribió el propio Joao Malek, con sus propias palabras, en su propia entrevista, en su propio nombre. 2025. Han pasado 6 años desde la muerte de María Fernanda y Alejandro. Joao Malek tiene 26 años. Después de salir libre del penal de Puente Grande en diciembre de 2020, su intento de retomar la carrera en México fue un camino largo, difícil y sin el brillo de lo que pudo haber sido. El Deportivo Cafesa de la Liga Premier, donde jugó 8 partidos y marcó 4 goles antes de que el club dejara de competir al quedar eliminado de la liguilla. Los Coras de Nayarit en la misma categoría, donde sumó 852 minutos y marcó 6 goles en toda la temporada. El intento frustrado con el Tepatitlán de la Liga de Expansión, donde los aficionados del club rechazaron su llegada con tal intensidad en redes sociales que el equipo dio marcha atrás antes de que Joao pudiera ni siquiera entrenar ahí. Los Correcaminos. El Atlético Morelia. 6 años después del accidente, Joao Malek nunca había debutado en la Liga MX. El futbolista que había jugado en el Porto de Portugal y en el Sevilla de España, que había marcado 17 goles en Europa a los 19 años, que había representado a la selección mexicana en múltiples categorías de selecciones menores, que Santos Laguna había planeado convertir en su próxima gran figura. Nunca jugó un solo minuto oficial en la primera división de su propio país. Y en 2025, Joao tomó una decisión. Se fue a Costa Rica, firmó con el Guadalupe FC de la Liga Promérica, la primera división costarricense. Y al llegar al nuevo club, dio una entrevista a los medios locales y a algunos medios mexicanos que siguieron la historia. En esa entrevista, Joao habló de su nueva etapa, de sus sueños renovados, de lo que esperaba encontrar en Costa Rica, de cómo se sentía en esta nueva oportunidad. No mencionó a María Fernanda Peña en ningún momento de la entrevista. No mencionó a Alejandro Castro en ningún momento. No mencionó a sus familias. No mencionó a la niña que creció sin padre. No mencionó las amenazas de muerte que recibieron quienes pedían justicia. Lo que sí dijo Joao Malek en sus propias palabras fue esto. Escúchalo con cuidado. El fútbol mexicano es de mucho nivel, pero buscaba algo diferente en mi vida.
Sentía que necesitaba un respiro, concentrarme solo en jugar y compartir más con mi familia. No es que no vaya a volver, pero ahora estoy enfocado aquí. Hay que superar las adversidades con fe y esfuerzo. Me enfoco en ser buen padre, buena persona y ejemplo para los jóvenes. Extraño a mi familia, mis amigos y la comida, especialmente los tacos, pero aquí me siento pleno. Volví a ser feliz dentro de la cancha. Encontré paz mental y madurez para rendir al máximo. Esas fueron sus palabras. Paz mental. Volví a ser feliz, ejemplo para los jóvenes. Superar las adversidades. 6 años después de que su Mustang mató a una pareja de recién casados. 6 años después de dejar a una niña sin padre. 6 años después de que la familia de María Fernanda recibiera amenazas de muerte por no callarse. Joao Malek encontró paz mental en Costa Rica y extraña los tacos. Yo no voy a decirte qué pensar sobre eso. Tú tienes más de 50 años. Has visto muchas cosas en la vida. Has perdido personas que querías. Has visto injusticias que se resolvieron y otras que no. Sabes perfectamente distinguir entre alguien que carga con algo de verdad y alguien que simplemente siguió adelante. Tú juzgas. Pero antes de que lo hagas, quiero que pienses en una sola cosa. En algún lugar de México, probablemente en Jalisco, la madre de María Fernanda Peña se levantó el mismo día que salió esa entrevista de Joao desde Costa Rica. Como todos los días, sin su hija, sin su yerno, con esa ausencia que no se cierra nunca, que con los años no se hace más pequeña, sino simplemente más familiar, más parte de lo que eres. Y tal vez alguien le mostró esa entrevista. Y tal vez leyó esas palabras. Paz mental. Volví a ser feliz. Ejemplo para los jóvenes. ¿Qué sintió esa madre cuando leyó eso? No lo sé, pero lo puedo imaginar. Y apuesto a que tú también puedes. Esta es la historia completa de Joao Malek. No la del jugador prometedor. No la del Porto ni la del Sevilla. No la de los 17 goles en Europa, ni la de la selección mexicana convocándolo con orgullo. La otra, la que empieza y termina en un crucero de Zapopan una mañana de domingo de junio. Joao Malek nació con más talento en el pie izquierdo del que la mayoría de nosotros tendremos en toda la vida entera. Lo corrieron de Chivas a los 13 años y se levantó. Encontró un aliado en Marco Fabián y llegó a Santos Laguna. Campeonó en inferiores, fue al Porto de Portugal. Fue al Sevilla de España. Metió 17 goles en su primera temporada completa en Europa. La selección mexicana lo quería. Todo el fútbol mexicano lo esperaba. Todo eso fue real. Todo eso estaba ahí, sólido y concreto. Y se destruyó en una mañana de domingo, a las 10 de la mañana, en las calles Tepeyac y Playa de Hornos de Zapopan, Jalisco, con 50 miligramos de alcohol en la sangre y un Mustang a más de 70 kilómetros por hora. Hay algo que el dinero no puede comprar y el talento no puede compensar. Y Joao Malek lo aprendió de la manera más dolorosa. Aunque sus propias palabras desde Costa Rica, 6 años después, nos hacen preguntarnos si de verdad lo aprendió. O si simplemente siguió adelante, como si nada hubiera pasado. Pienso en eso, y pienso también en algo más amplio, algo que va más allá de Joao Malek como persona individual. Joao Malek no inventó el sistema que le permitió salir libre en 15 meses pagando 3 millones de pesos. Ese sistema ya existía mucho antes de que él llegara al penal de Puente Grande. Existe para muchos, para quienes tienen dinero, abogados de primera línea y aseguradoras de lujo que pagan la fianza. Para quienes saben exactamente cómo moverse dentro de las grietas del sistema. Y no existe para muchos más,
para los que no tienen esos recursos, para los que cometen el mismo error o uno menor y cargan las consecuencias completas sin la posibilidad de salir por una puerta lateral. Esa desigualdad no la creó Joao Malek, pero Joao Malek sí tomó la decisión que lo puso en esa situación. Nadie lo obligó a manejar esa mañana. Nadie lo obligó a no pedir un taxi o un Uber o pedirle a cualquiera de sus amigos que lo llevara a casa. Nadie lo obligó a subirse a su Mustang con 50 miligramos de alcohol en el cuerpo. Esa fue su elección. Una elección de segundos. Y las consecuencias de esa elección las pagaron. De maneras completamente diferentes, personas que no tuvieron absolutamente nada que ver con ella. María Fernanda Peña, 24 años, muerta el día después de su boda. Alejandro Castro, 27 años, muerto el día después de su boda, con una hija de 7 años que creció sin conocer bien cómo era la voz de su papá. Sus familias, rotas de maneras que ningún tribunal puede reparar. Una madre que recibió amenazas de muerte por negarse a callarse. Y una niña que en algún momento de su vida va a buscar en internet el nombre de su papá. Y va a encontrar esta historia. No la de la boda. La otra. ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio de todo! De talento que pudo haber sido grande. De vidas que tenían todo el derecho de seguir. De futuro que se fue en una mañana de domingo por una decisión que nadie obligó a tomar. Todo. Música. Se va apagando suavemente, casi hasta el silencio. Si esta historia te llegó, si sentiste algo mientras la escuchabas, te pido que me dejes un comentario abajo. No tiene que ser largo. Solo dime, ¿tú te acordabas de Joao Malek? ¿Recuerdas cuando pasó este accidente en 2019? ¿Cómo lo viviste desde donde estabas? Me gusta leer lo que piensan ustedes. Son sus comentarios los que me dicen que estas historias importan, que no se olvidan, que vale la pena tomarse el tiempo de contarlas con honestidad. Y si conoces a alguien que deba ver este video, compártelo. No por mí, sino porque las historias como esta nos recuerdan algo que es muy simple y muy difícil al mismo tiempo. Que las decisiones que tomamos en un momento de descuido pueden cambiar vidas para siempre. Las de otros y la nuestra. Y si esta historia te movió, no te imaginas lo que le pasó a El Maromero Páez. Está aquí en el canal, te lo dejo arriba. Nos vemos pronto.